Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Argo. Estamos, como es habitual, bueno, no es habitual, unas veces sí, otras veces no. Tenemos un edificio grande y cada vez estamos en un rincón distintos. Hoy estamos en el comedor de socios de Radio Argo. Y está con nosotros Diego Ortiz, en la antesala. Está con otros Diego Ortiz. Muy buenas. Y feliz cumpleaños. Me tienes que decir lo de feliz año nuevo, que hace mucho que no lo utilizamos. Es que feliz año nuevo, con el coñazo que hemos tenido con el año de coronavirus, eso del año nuevo y la nueva normalidad, de repente me apetece menos. Y estábamos tan contentos por quitarnos el 20 de encima y mira el 21. Por cierto, está nerviosito, ha ganado España 5-0. Sí, encima hemos quedado en una posición que parece que somos algo después de hacer el ridículo como hemos hecho. Pero bueno, en vez de sacar 9 puntos en el grupo que nos tocaba de 9, pues hemos sacado 5 y hemos terminado con una goleada contra un equipo menor que lava y salva los platos de todo el mundo, y ahora somos otros cracks y se acabó. Pero bueno, lo importante es que no se sin jugadores del Real Madrid por primera vez en la historia de la selección española. Sí, eso es aglutinar. Eso es el concepto de aglutinamiento que tienen nuestros dirigentes últimamente. Y una cosa, ¿tú no crees que podamos hacer una modo de yo qué sé, pues vamos a ahorrar entre todos, hacemos una donación y regalarle una sillita o algo a nuestro amigo Luis Enrique? Que se vayan a la mierda todos. En lugar de la neverita. Y el presidente de la federación, que ya nos metió el charco que nos metió con el cese fulminante medio minuto antes de jugar la anterior. Fue la Copa del Mundo, no me acuerdo, sí, fue la Copa del Mundo. Y el ridículo que hicimos directamente y nos fuimos a casa. Si les compráramos a todos un Falcon y se lo pusiéramos a todos en el jardín, estaríamos todos mejor y sería más barato. Joder, estás tocando unos temas... Ya imagínate que la selección española, el seleccionador español, aglutinando, pensando en un colectivo, la representación de lo que es el fútbol español, no alineara a ningún jugador del Barça. Imagínate lo que se montaría. Pues serían capaces hasta de indultarles. Hasta eso. Imagínate la que se montaría. Y encima ha convocado a un montón de jugadores del Barça, no ha convocado a ningún jugador del Real Madrid, cuando el Real Madrid ha quedado, igual que el Atleti de Madrid, ha quedado mejor que el Barça en la Liga y mejor que el Barça en la Champions. Y entonces, en ese tipo de paranoias que son siempre restar en vez de sumar, pues lo que ha hecho ha sido cargar las tintas en una especie de revanchas personales o rabias o yo he oído, y seguro tú también, decir, joder, tengo un sabor agridulce, por un lado quiero que gane España y por otro lado siento que gane España para ver si nos quitamos de encima a Luis Enrique. ¿Por qué cae tan mal Luis Enrique? Bueno, porque se lo gana a pulso. Yo creo que es uno de los dos personajes que han construido una antipatía sistemática a pulso, se lo han ganado a pulso, y que luego cosechan lo que tienen. Estaba muy bien en el Barça, yo que soy del Real Madrid, estaba muy bien en el Barça porque el resultado era un desastre y era un entrenador malísimo, y bienvenido un mal entrenador para el Barça desde el punto de vista de competición, porque no se elimina a un equipo, pero en realidad es que lo único que ha hecho siempre es tener ese tipo de posicionamientos soberbios, narcisistas, cuando triunfa es él, cuando no triunfa es otro, revanchistas, exactamente igual. Malas contestaciones. Sí. Exactamente igual que otro tío que siempre se ha ganado a pulso la antipatía, que es el señor Alonso en automoción. Mientras tenemos otros deportistas de élite que lo único que han hecho siempre ha sido sonreír, aglutinar y sumarnos a todos. Da igual Miguel Indurain, da igual Oyarzábal, da igual, por supuesto, Nadal, Rafa Nadal, ese que estabas citando tú. Ángel Nieto, un montón de gente que siempre en un momento determinado lo que ha hecho ha sido sumarnos a todos en torno a sus esfuerzos, sus sacrificios, brindar por todos nosotros en vez de brindar por él mismo, no mirar la peseta como la miran. Horrible. Luis Enrique es de la misma quinta que Mourinho. Es un personaje que lo que da... Sí, otro. Ese tipo de personajes. Hoy me has propuesto, y yo como trago con todo, pues bueno, pues vamos a hablar de ello, que es hablar de burocracia. A ver, ¿por qué me haces a mí esto? Que tú crees que yo merezco. Bueno, vamos a ver, a esta hora. Antes de que arranques ahí, necesito aclarar que la selección y nuestro colectivo
nacional está por encima de ese tipo Hombre, está claro, de está chorradas, claro. de ese tipo de personas que no hacen más que chorradas. Además, a mí me cuesta el que no entiendan que estás en un puesto público, me explico, no eres el entrenador de un equipo privado, eres el entrenador de la selección española y que de alguna forma, y cobras de todos, Claro. de los que les gusta el fútbol y de los que no. Nos representas a todos y nos tienes que por lo menos atender con cortesía y con mínimo de educación. Pero bueno, dicho esto, burocracia, ¿no? Horrible ¿Por qué no te llamaré antes para decirte, me niego, no voy? No Bueno, voy. pues no hablamos de burocracia, Venga, ¿de qué sí. quieres que hablemos? Sí, vamos a hablar burocracia. ¿Hablamos de porno? No, ¡ay, qué bien! Vamos a hablar de burocracia porque yo sé que tú le vas a dar un enfoque y vamos a descubrir cosas que posiblemente nosotros no hayamos pensado, o si no hemos pensado seguro que se nos ha olvidado. Primero empezamos por la definición. ¿Qué burocracia? ¿Por qué se crea la burocracia? ¿A quién le interesa la burocracia? ¿Y por qué nos perjudica la burocracia tanto a todos nosotros? Bueno, primero, A todos los que no somos burócratas. para que no haya dudas en torno a los de siempre que se rasgan las vestiduras a la primera de cambio y que malinterpretan todo y lo sacan de contexto. O sea, yo no soy un anarquista, que podría serlo, pero no lo soy, ni soy un ácrata, ni soy nada. O sea, yo soy una persona que cree que el orden social es absolutamente necesario. Ahora, ¿qué es la burocracia? La burocracia es ese enorme aparato construido en torno a que la sociedad, a medida que va aumentando de complejidad, necesita unos mecanismos de regulación de las relaciones sociales, de regulación de las relaciones económicas, de regulación de recursos, de regulación de la defensa colectiva, de regulación de la atención a los más vulnerables. Y entonces, en torno a ello, lo que surge siempre es una estructura, una supraestructura colectiva que nosotros de alguna manera no solo autorizamos sino además financiamos para que un tipo de necesidades básicas que no podemos atender individualmente sean atendidas delegadamente por nosotros a través de otras personas. Ahí empieza a surgir el aparato de la burocracia. No, pero quiero decir que la burocracia partimos de un punto de que es buena, positiva para una sociedad y más cuando la sociedad crece. Pero ¿cuándo comienza a convertirse en un problema la burocracia? Desde el mismo momento de su nacimiento. O sea, en biología, en etología, en conducta animal, cualquier tipo de sociedad, da igual que sea de monos rhesus o que sea de chimpancés o que sea de delfines o de orcas o de lo que os apetezca, lobos, sobre todo normalmente mamíferos superiores, siempre necesitan una estructura y un orden y una jerarquía. Alguien tiene que mandar en el grupo y al final pues hay desde lobos alfa hasta machos alfa en Podemos, pasando por las hembras de elefante que son las que dominan la manada o la hembra dominante en una manada de leones. O en las hienas. O en las hienas, por supuesto, que están muy bien organizadas y muy bien jerarquizadas. Da gusto, cuando hablamos de hienas, tendríamos que repensar muchas veces utilizarlo de forma peyorativa, porque aparte que sean feas, que es un tema distinto. Sí, pero es verdad. Pero tú y yo somos más feos que las hienas. Sí, ya lo creo. Y además nos rimos peor. Pero sí es cierto. No, pero sí es cierto que la hiena se le considera carroñera, no sé qué. Prácticamente la hiena es uno de los animales que más cazan. Y lo es. Es que la hiena es oportunista. Entonces es un predador oportunista que al mismo tiempo se convierte en omnívoro. También se las apaña la hiena para poder sacar provecho en un momento determinado, no solo de carroña o de tal, o de caza, que es un predador severo, ¿eh? Sí, sí. Además un depredador social colectivo, bueno, tremendo, eficaz, tremendo. A tope. Pero también es capaz de alimentarse de bayas o de frutos o de todo lo que pille en el momento que haga falta. Es un omnívoro que es una forma de garantizar que la supervivencia la tienen garantizada. He dicho de garantizar que la tienen garantizada. Sí. O sea, que está garantizada. Está garantizada con las garantías suficientes para que... No va a faltar garantía a nosotros, faltaría más. Bueno, pero lo que sí que está claro es que en el momento que existe una colectividad, una sociedad supraindividual, surge la necesidad de regulación y de orden. Una organización. Vale. Ese tipo de establishment, desde el mismo momento, que era la pregunta
desde el mismo momento que surge ya está supeditado, por supuesto, a excesos, a defectos, a deformaciones, y hay que buscar siempre un ten con ten en que por un lado es necesario y por otro lado a veces es más problema que solución. Una de las leyes, igual que hay un montón de leyes geniales, brillantes, empezando por supuesto por la ley de Murphy, una de las leyes es que cualquier espacio ocupable termina siendo ocupado. Entonces, ¿qué ocurre? Que la burocracia tiende de forma natural a aumentar exponencialmente, a inflarse. Otro de los problemas que tiene enormemente la burocracia es que inmediatamente consigue posiciones dominantes sobre el resto de la sociedad y se constituye en casta. En el momento que se constituye en casta, va renunciando un poquito a lo que es la necesidad de prestar ese tipo de servicio social a esa comunidad y empieza a prestar servicios a sí misma. En ese momento la burocracia empieza a ser un problema severo, al mismo tiempo que también es relativamente necesaria. Imaginemos la Edad Media, para no estar pensando en la macro hiperburocracia que tenemos actualmente, a los costes a la que lo padecemos. Imaginemos en la Edad Media que tú estabas en un poblado, en una aldea, tú eras la fuerza del trabajo, la producción, tú eras el que creabas las lechugas, las zanahorias, las regabas, las cosechabas, tenías las ovejas, las cabras, pero de repente venían los recaudadores del rey, o venían los recaudadores de la iglesia con ese famoso diezmo. Entonces en ese momento daba igual que tú pasaras hambre o no, pero el rey necesitaba recolectar a cualquier precio. A cualquier precio es una de las cuestiones terribles de la burocracia, que es capaz de ser impositiva. Entonces, a cualquier precio, aunque pasarais hambre, arrancaba el grano de los hilos. Y si se moría la gente, y se morían de hambre durante el invierno, no era su problema, pero el rey necesitaba tener faisanes en su mesa o iniciar batallas, vete a saber dónde, y pagar ejércitos, pues simplemente para fomentar sus intereses dinásticos, los propios de su dinastía, sus egoísmos o sus intereses personales. Ahí tenemos, por ejemplo, el tema que además ahora se cumplen 500 años de ello, del movimiento comunero. Los comuneros en Castilla, porque hay un momento que siempre eso crea... Fue por Carlos I para conseguir ser emperador, el dinero que le sacó a Castilla. Y eso vosotros en El agujerito del cielo y en todas las charlas de historia que habéis tenido, además lo describís con muchísimo rigor y muchísimo mejor que yo. Pero desde luego lo que sí sabemos es que es un fenómeno subyacente continuo, o sea, no es un problema de ahora. ¿Cuál es el problema actual? El problema actual es que la sociedad ha ido mejorando en cuanto a códigos éticos de funcionamiento, pero la burocracia sigue lastrando de alguna forma nuestra vida, presta servicios, pero al mismo tiempo nos lastra de una manera exagerada. Y además cada vez es mayor. Entonces, cuanto más medios tenemos, más crece la burocracia. Se autoabastece la burocracia. O sea, la burocracia crea burocracia. La burocracia, sí, pero no se realimenta, pero no se autoabastece. La abastecemos nosotros. Esa es una de las claves. Pero sí se realimenta siempre y además de una forma exponencial. O sea, pensad, por ejemplo, que desde 1977... 78, con la transición esa tan denostada actualmente, porque seguro que los que la critican lo hubieran hecho mejor. Desde la transición nos hemos multiplicado el aparato del Estado de tal manera que es impensable. Yo creo que estábamos en 700.000 funcionarios. Estamos en 4 millones. Estamos en 4 millones. Y Europa diciéndonos continuamente: tenéis que adelgazar el Estado. Claro. Y una prueba de ello está que llega este mocetón y dice: venga, pues 23 ministerios para empezar. ¿Tú crees entonces que el tema de la burocracia, el Estado, las autonomías, de alguna forma ha desorbitado, ha hecho crecer tremendamente el tema de la burocracia? Siempre es un proceso natural. Lo que pasa es que hay que combatirlo. Una cosa es que algo sea natural y otra cosa es que haya que combatirlo. También es un proceso natural coger una infección y también cuando toca hay que combatirlo. Pero claro que es de alguna forma una tendencia absolutamente natural de todo ese aparato. El Estado de 700.000 funcionarios de la época de Adolfo Suárez prestaba servicios esenciales que tenemos ahora y no muchos menos. Teníamos derecho al paro,
lo teníamos, derecho a las pensiones, teníamos una sanidad pública, la gente no se moría de hambre. Ahora hemos mejorado cosas, hemos mejorado en prestación de servicios en Los educación. avances sociales están ahí, claro. Hemos hecho mejores carreteras con dinero de Europa, dicho sea de paso. Hemos gastado mucho dinero que no era nuestro. Y el presupuesto inicial era para autopistas. Y no sé por qué nos quedamos en autovías. Pero imagínate que de forma absolutamente buenista decimos que el Estado actual presta el doble de servicios al ciudadano, que es mentira, ¿eh? Prestará a lo mejor un 20 o un 25% más, no un 100% más. Pero imaginemos que presta el 100% más de servicios a los ciudadanos que en 1978 con 700.000 funcionarios. Hasta el doble. Eso justificaría 1.400.000 funcionarios. Y fíjate que pero estamos, no 4 millones. Claro, y fíjate que estamos hablando ahora mismo, estamos en Madrid, estamos en el Club Argo y estamos hablando de una autonomía que es uniprovincial. Tú imagínate cuando te vas a un sitio, tú sabes que yo ahora vivo en Castilla y León, cuando tienes varias provincias y todo eso se divide. Desde la Junta, las distintas diputaciones, y dices, es imposible, es que no hay para tanto. Es demencial, si es que lo que pasa es que en un momento ¿Tú entiendes, por ejemplo, que una diputación tenga el 62% del presupuesto destinado a salarios? El problema es que lo entienden ellos. Nosotros no es que no lo entendamos, es que sabemos que es erróneo. Pero sabemos que es erróneo en tantas áreas que, desde luego, hablar de ahora mismo, dentro de la estructura que tenemos política, hablar del peso de las diputaciones es una broma, porque las diputaciones suplían antes como mancomunidades de alguna forma lo que están haciendo las comunidades autónomas actualmente. Bueno, no exactamente, no en el mismo plano, pero no en el mismo sí plano, pero un línea. poco sí, es un poco ese tipo de estructuras suprajerárquicas por encima del municipio. Pero antes teníamos la provincia, teníamos la región, pero la región no tenía una estructura política. Ahora cada región constituida en comunidad autónoma tiene un parlamento, tiene un gobierno, y además tiene un gobierno que, si lo estamos viendo en Cataluña, que quiere echar pulsos con los costes que significa todo eso de tú a tú al Estado. No, es que el molt honorable presidente de la Generalitat quiere tener el mismo tratamiento de jefe de Estado con todos los costes que suponga. Que el jefe de Estado español. Y siendo totalmente una idiotez, porque el jefe del Estado español es el jefe del Estado español. Y el jefe de la Generalidad o de lo que quieras no deja de ser un representante del Estado español. Eso se les ha olvidado. En ese determinado sitio. Se les ha olvidado también, porque ese es otro de los defectos de la burocracia, que en un momento determinado ocupa nichos, y una vez que los ocupa nichos crea estructuras de poder paralelas que atienden de manera oligárquica a los intereses de lo que siempre hemos dicho, las nomenclaturas territoriales. Entonces, la burguesía catalana quiere tener unos privilegios como los quiere tener la andaluza, como los quiere tener tal, y quiere tener sus propios mecanismos de poder, y además quiere que no sean fiscalizables. Eso significa que al final nos desangramos todos para atender a esos intereses que no son nuestros, son suyos. Pero no solo de la Generalitat, podemos hablar de los de la gana. Pero el hecho es que son carísimos. O sea, no necesitamos 17 defensores del pueblo, pero ellos sí quieren tener su propio aparato de defensor del pueblo controlado. Es decir, la pregunta básica... ¿Tú conoces algo del defensor? ¿Tú conoces un solo caso de un asunto que haya solucionado el defensor del pueblo? Yo no, habrá alguno, solo falta. Pero habrá... serán contados con los dedos de la mano. Fíjate que se va el 75% del presupuesto del defensor del pueblo se va en infraestructura. Claro, es normal. Entonces no te queda un duro para poder solucionar los problemas del pueblo. Ese es el aparato. Ese es el enorme problema de la burocracia. Por eso, partiendo de la base de que es necesario que nos regulemos, al final la conclusión es: ¿a quién sirve la burocracia? Y esa pregunta solo tiene una respuesta: diga lo que diga quien quiera. A la burocracia. La burocracia sirve a sí misma, se sirve a sí misma, la burocracia sirve a la burocracia. ¿De quién se alimenta la burocracia? De nosotros. Esa es la clave. Entonces, por mucho que intentemos justificarlo, claro que hace falta regulación. Pero ya la burocracia ha perdido las referencias de cuál es su misión y cuál es su contenido. Ya se realimenta de una manera ya desquiciada, y pierde
la referencia básica de que es la prestación de servicios a la comunidad. La pregunta de a quién sirve la burocracia solo debería tener una respuesta, es a nosotros. Y esa pregunta ya no se responde con una a nosotros. La burocracia se sirve a sí misma y se alimenta de todos nosotros. ¿Tú te das cuenta ahora, por ejemplo, hace muy poco que ha tomado posesión del cargo Isabel Díaz Ayuso, y una de las cosas que ha hecho, no sé con qué intención, pero supongo que por un lado, para seguir luchando por lo que ella está luchando, y por otro lado, para dar un toque de atención a los demás, lo primero que ha hecho ha sido disminuir el número de secretarías y gobernar sin vicepresidencias. ¿Es esa la línea que tenemos que seguir? Gestualmente me parece bien. Yo no puedo ser objetivo con Isabel porque Isabel es amiga y tú lo sabes. Entonces no es que yo defienda o no defienda a Isabel desde el punto de vista de la objetividad intelectual, sino que la puedo defender desde el terreno de la afectividad, pero sin perder las referencias en que hay cosas que se hacen bien y cosas que se hacen mal. Efectivamente, ese tipo de gestos, porque luego ya veremos los presupuestos, ese tipo de gestos son necesarios, hay que empezar a lanzar esos mensajes. Pero luego los nichos de poder cambian. Y entonces de repente entra otro colectivo político, me da igual, no vale poner siglas, otro colectivo político, y entonces lo que decía mi padre de que estos no están gordos todavía, tenemos que engordarlos. Y entonces hay que crear muchísimas más carteras, más sillones, más coches oficiales, más aparato, más burocracia en torno a ellos, porque tendrán que tener gabinetes, y los gabinetes tienen que tener jefes de gabinetes, y al mismo tiempo tendrán que crear, por supuesto, en el momento que creas un ministerio, la logística que tienes que crear en torno a un ministerio es un disparate, porque por supuesto habrá que crear, me invento, subsecretarías de Estado, secretarías de Estado, direcciones generales, jefes de área, tenemos que montar todo eso. Pero la pregunta es, ¿era necesario para nosotros tener 23 ministros cuando veníamos de 16, por ejemplo? Sobre todo ¿O era necesario para ellos para repartirse el poder? Porque tenían que pagar cuotas. ¿A quién sirve eso? Y respondes, a ellos. A nosotros no. Yo no necesito el 60 o el 70% del aparato del Estado. Volvemos a lo mismo. Si con 700.000 tíos en 1978 y ya estábamos en una aurora de burocracia, de democracia interesante. Con 700.000 tíos estábamos dando un servicio, y ahora, en plan hipotético absolutamente falso, damos el doble de servicios, que no es verdad, que damos el 30%, a lo mejor más. Necesitamos 1.400.000 funcionarios. Pero si pensamos que antes los libros de contabilidad en los ministerios, o los requerimientos que se mandaban a los trabajadores o a las empresas, o la recaudación fiscal se hacía por correo, poniendo sellos, los libros se hacían a boli, había máquinas de escribir, se metían papeles de cálculo por triplicado, y ahora tenemos una potencia de gestión informática de tal calibre que multiplica por 50 o por 60 la eficiencia de gestión. En realidad tendríamos que tener un 20.000% más de prestación de servicios con 4 millones de funcionarios, porque ahora tienen un ordenador personal en su casa para dar un botón y que salga una orden o una notificación a 452.000 trabajadores al mismo tiempo. Ahora dan un botón y sale un listado que antes tenían que chequear a mano, ¿te acuerdas lo que decíamos? Cotejar, sí. Cotejar con tal, a mano, de 8 millones de pensionistas. Antes tenían 6, pero lo hacían a mano. Entonces, se ha disparado de tal manera ese tipo de requerimientos de la burocracia porque se sirve a sí misma, no a nosotros. Hay un tema ahora, estamos todos muy preocupados, muy ocupados con las ayudas que nos van a llegar de Europa. Estamos hablando de 140.000 millones de euros, ya veremos cuánto, cómo, en qué plazos, pero estamos hablando de una cantidad tremendamente importante. ¿Qué porcentaje se va a chupar la burocracia de ese dinero que también nos viene? El aparato se va a chupar, es muy difícil cuantificar, pero se va a chupar demasiado. Es casi la respuesta. Aparte que ya tenemos que cambiar los lenguajes, aprovechando precisamente que tú has utilizado el término ayudas, no criticándote a ti, sino criticando el término. Un porcentaje que es ayuda y otro es un crédito. Es nuestra pasta.
Nosotros mandamos la pasta del IVA a Europa. Y es nuestra pasta. Y esa nuestra pasta se gestiona y se administra cómo utilizarla, en qué tipo de sectores. Y además, el 50%, 70.000 millones, vamos a tener que devolverlos. Claro. Es un crédito. Y la parte que va a ser crédito hay que devolverla, y la parte que se ha fabricado con una maquinita en el Banco Central Europeo de fabricar billetes, la ponemos exactamente igual, porque el dinero no crece en los árboles. Entonces, incluso si generamos dinero, y esto los economistas, por mucho que quieran pelearse entre las distintas escuelas, lo tienen claro, si tú das a la maquinita de fabricar billetes, al final lo pagas en depreciación y en devaluación, con lo cual no existen los duros a peseta. El dinero que viene de Europa es nuestro propio dinero, primero, y el de otros, que tiene que estar bien gestionado para que nos revierta. Pero Europa no nos ayuda. Europa gestiona el dinero de todos los europeos, incluido el nuestro, dando prioridad a unas cosas o dando prioridad a otras, que para eso está precisamente la necesidad de utilizar los impuestos de forma muy sensata para atender a criterios redistributivos por un lado y criterios de máxima necesidad. ¿Me necesitáis, perdona? No baja la primera reserva, van a bajar. Vale, no hay problema, que vayan bajando. Fenomenal, gracias. Perdonad, es que estamos en la antesala de un sitio abierto de un comedor de socios. Es una forma de disfrutar también una radio distinta, una radio que está viva, una radio que nos ponemos pues donde nos apetece, en ocasiones por estética y en ocasiones para estar nosotros a gusto. Los problemas del directo. Los problemas del directo, y además estamos en el Club Argo, un club que está abierto continuamente y que está 5 plantas mala terraza abiertos para todos nuestros socios, incluso los que quieran venir aquí, sentarse con nosotros o incluso opinar. Y una sexta planta para el público y para los turistas. La terraza, una auténtica maravilla. Bueno, seguimos. El hecho es que si volvemos otra vez al símil de la Edad Media y vemos que vienen los recaudadores del diezmo de la Iglesia a sangre y fuego para cosechar dinero, para autopagarse a ellos mismos ese favor que nos hacen a todos de gestionarnos, unas veces es la Iglesia, gestionar nuestra alma, y otras veces si es el poder político o es el monarca para gestionar nuestros intereses sociales. Si no lo pensamos de verdad, si eliminamos a las personas que producen las lechugas, los tomates, las ovejas, las cabras, la leche y la ropa y tal, si lo eliminamos, se va todo a la mierda. Si desaparece ese tejido productivo, se va todo a la mierda, desaparece todo. No comemos, nos morimos. No nos abrigamos, nos morimos. No tenemos una casa ni madera, nos morimos. Me está contando que sin lo privado no existe lo público. Claro, pero si desaparece esa burocracia que es necesaria, se retrotraerán en el tiempo. De alguna forma no estará todo tan bien gestionado, quizá no haya alguaciles, quizá no haya gente vigilando las carreteras, quizá aumente de alguna forma la delincuencia, quizá haya algunas carencias o algunas faltas a la hora de administrar justicia o injusticia, dicho sea de paso, pero esa comunidad seguirá viva. Seguro. Pero muy viva, y a lo mejor comen mejor, y más caliente, y se abrigan mejor, y se pueden guardar paños que tienen que entregar en ese diezmo o en ese impuesto. Pero si desaparece la burocracia, ellos siguen vivos. Pero si desaparecen los que fabrican eso, ni burocracia ni gaitas, nadie sobrevive. La burocracia no produce, solo gasta. Gestiona, en teoría, administra, en realidad gasta. El problema es al servicio de quién. Y entonces, que me vengan a mí a contar que los intereses de la casa real dominante, me invento, de los Habsburgo o del ducado que se nos ocurra, o el gran ducado o tal, tiene de verdad que ver con la gente de las aldeas, que era diezmada en todos sus recursos para mantener palacios, castillos, boato, pompa, corte, todo lo que se nos ocurra. Este ejemplo, el genial, desde luego, es Versalles. Sí. ¿No? Acuérdate de esa... Y la influencia de esos monarcas cuando llegan a España. Pues eso es burocracia. Acuérdate esa frase que creo que es apócrifa, adjudicada a María Antonieta, de pues si no tienen pan que coman pasteles. Eso define un poco lo que ocurre. Lo que está ocurriendo ahora mismo con nosotros es lo mismo, pero multiplicado por 100.000. Es enorme ya el aparato. Nunca ha habido un aparato de Estado tan grande como el que tenemos ahora.
pero sigue alimentado por nosotros, somos nosotros los que... Además, fíjate que ese nivel de burocracia al final acaba siendo no efectiva, me explico. Tú ahora tienes que hacer cualquier trámite, cualquier gestión con un papel, y claro, el papel pasa por tantas manos, por tantos sitios, y llega tan tarde que ya realmente esa burocracia se convierte en algo ineficaz, algo que no sirve para nada. Y está pasando de alguna forma, sí. Lo hemos hablado muchas veces, con el tema de la justicia. Hola, buenas noches. Buenas noches. Que el tema de la justicia, cuando llega tan tarde, ya ni es justicia ni es nada. Es cierto que además, de verdad, estamos de alguna manera metiendo tantas chinitas en las ruedas que al final dejan de ser efectivos. O sea, nosotros estamos renunciando continuamente aquí y en otros sectores a un montón de ayudas porque es imposible cumplir los requisitos y los trámites. Porque en el fondo casi yo, si me aprietas, creo que están diseñados para que sean inasumibles. Ahí tiene el salario mínimo vital, tú fíjate de la gente que ha podido alcanzarlo, muy poca. Pero hay un segundo problema que es gravísimo, y es que la burocracia, como es algo artificial, es una macroestructura que en colectivos volvemos otra vez de lobos, son tan básicos como que el que se desliza lo muerdo y se aparea el que yo doy permiso, y cuando salimos a cazar las órdenes las doy yo, y el que tiene que jugarse el tipo es el que tiene que jugárselo, y el que se tiene que quedar turnándose las lobas, quien cuida de las camadas colectivas de toda la manada, y el que tiene que hacer no sé qué tal, y eso es lo más básico. Pero es que en nuestro sistema es todo tan forzado y tan complejo que encima exige de una posición de castigo continua. Entonces nuestra burocracia no solo empieza a ser obsoleta, está hiperinflada, empieza a ser poco eficaz, como tú dices, consume unos recursos que de verdad ojalá no tuviéramos que emplear en ellos, porque los emplearíamos en otras cosas. Se nos olvida que si lo empleamos en un sitio no lo empleamos en otro. Es que además tiene que exigirnos por la fuerza, pase lo que pase, el cumplimiento, y entonces se vuelve absolutamente punitiva, como en la Edad Media, pero ahora multiplicado por 100.000. Entonces nos pasamos todo el día pidiendo perdón a la administración, y además con unas sanciones gigantescas detrás que no hay manera de asumirlas. El día que a ti se te olvide de que dentro de toda esta estructura burocrática te vencía el día 24 de junio la ITV y la pasas el día 27, te para la Guardia Civil y te meten un cuerno de 500 euros. Una cornada de 500 euros es, en este momento, el salario mínimo vital, sí. Pero es la mitad del salario medio de un normal, cualquier persona, ya no te digo tío de 18 años. Es que te quitan 15 días de tu vida, de tu trabajo, de dar de comer a tus hijos, de alimentarlos, de todo, lo retiran porque se te han pasado 2 días la ITV. Entonces, y además tienen que hacerlo así, creen ellos, porque si no, esto sería un cachondeo. El tema de las ITVs además es un tema que me tiene bastante enfadado porque parece un golferío de persona mayor. Y piensa el seguro de responsabilidad civil. Sí. Y piensa el carnet de identidad que te ha caducado. Y piensa que todo lo que se te ocurra todos los días, cada vez que te levantas, a título individual. Ya no te digo, piensa en términos de trabajo. Si yo mando un día tarde a la seguridad social, lo que sea, 10% de recargo, 20% de recargo. Para empezar, en unos costes ya no viables, pero tienen que castigarme por ello. Entonces, por mucho que lo intentemos, tendremos que hacer 10.000 gestiones y 10.000 trámites cada día que nos levantamos. Si fallamos en uno de 10.000, no solo nos abrazan y nos dicen gracias, sois unos ciudadanos ejemplares, tenéis un nivel del 99,999% de acierto. El tema está, Diego, en que de alguna forma la burocracia nace para servirnos y ahora nosotros servimos a la burocracia. Claro, ¿a quién sirve la burocracia? Esa es la pregunta central de todo esto. Pero el problema es que nosotros terminamos consintiendo, porque somos gregarios y además cada vez somos menos críticos, consentimos y aplaudimos todo esto porque en el fondo nos venden lo peor que se puede hacer en esta vida. Nos venden, nos dicen, es por nuestro bien. Y ahí es donde el manso, el gregario, que también tenemos que ser algo mansos y algo gregarios, pero el manso, gregario absoluto encima, justifica de alguna forma que nos den una paliza, que nos den 150 azotes, que nos liquiden una empresa,
que nos embarguen la vivienda en la que viven nuestras familias porque en un momento determinado debemos tanto dinero de IRPF. Y hay un momento en que el problema es que la mansedumbre de una sociedad de bienestar, cada vez, lógicamente, con la tripa más llena, termina permitiendo que cada vez sea mayor. Entonces, ahora vamos a reducir la velocidad media a 30 kilómetros hora. Pero ¿qué está diciendo la Fiscalía de Seguridad Vial, o como se llame? Entonces, no, hay que poner muchísimos controles. Exigimos a los ayuntamientos que pongan radares. Que no vale con pedirle a la población que circule a 30 kilómetros hora. Hay que castigarles. Duramente. Duramente, pero muy duramente, porque de 30 a 50 ya estás en un 60-65% de exceso. Pero a 60, si te cogen a 60 en vez de a 30, es penal. ¿Por qué? Porque es que da igual todos los paros que se os dé. ¿Por qué a la gente le parece bien esas historias? ¿Por qué la gente con la que nos cruzamos por la calle está de acuerdo en, claro, que no lo hubieran hecho? Porque la decadencia, de alguna manera, lo que hace es reducir la capacidad crítica e intelectual del individuo. Entonces la mete dentro de una masa y de un colectivo que es arrastrable a través de consignas. Y esas consignas son muy manejables en la sociedad en la que estamos hoy en día por la enorme potencia que tiene la información y por las enormes técnicas de marketing. Entonces, ahora es más fácil hacer llegar mensajes irracionales o racionales Y machacarlo. y la gente, por sociedad de bienestar, por tener la tripa llena, es más permeable a ello, es menos crítica. Nadie se para diciendo, oiga, no, esto quizá no está tan claro. Sobre todo porque yo veo en el túnel de me invento, pero no me lo invento, esto es real. En el túnel de O'Donnell, que está a 50, o en el túnel Sí, entrando por la M30 hacia Costa Rica. De Concha Espina, que nosotros tenemos que ir a 50. Pero no he visto ni un coche de policía, ni un coche oficial, ni ningún coche público ir por debajo de 80. Y se lo enseño a quien quiera. ¿Por qué? Porque la burocracia está para imponerte a ti o imponerme a mí sus criterios y para, como casta, estar por encima de ellos. Entonces, yo, cuando quieras, cito a cualquier persona para que vea que todos nuestros representantes legales se pasan las normas por el forro desde el minuto cero, pero están cada día más obsesionados en cada vez imponerlas de una manera más estricta. Hasta el punto que si pudieran, si les dejáramos, el mero hecho de retrasarte en el IRPF lo considerarían penal. Entonces, usted que ha presentado la declaración de renta un día más tarde, penal. Territorio penal. ¿Por qué? Porque si pudieran lo harían, ¿eh? Tú pregunta a los inspectores de Hacienda, pregunta, es que dales una opinión. Salvo, por ejemplo, se ocurre con la infanta que hacer facturas falsas, hombre, si para grabar tampoco es delito. Claro, bueno. ¿A ti te gustaría, si tiene algún problema jurídico, tener un fiscal como el que tuvo la infanta? Como abogado defensor. Es una buena pregunta, porque el resultado también fue una especie de gazpacho de tal calibre que yo no tengo datos suficientes para juzgar qué ocurrió ahí. Lo que sí que sé es que, de alguna forma, por primera vez, ciertas personas no tocables pasaron a ser tocables, y por otro lado que toda la carga mediática y política e ideológica, no sé hasta qué punto desvirtuó todo. Pero salvando ese tema puntual y concreto, sí te digo, me consta, en la administración del Estado está hiperinflada, que hay un volumen alto, digan lo que digan y se cabren conmigo todos los funcionarios que quieran, de gente que no sabe ni lo que hace, ni le importa, que es capaz de darse 6 meses de baja, y lo conozco los detalles de un montón de gente, 6 meses simplemente por dolores inespecíficos, de etiología desconocida. O por depresión. Mientras que el funcionario que sí cree en el sentido de la responsabilidad y que está al servicio de los ciudadanos, la caga, paga la factura de todos los demás. Ahora cuando me dice la gente, haga una oposición, digo, si eres responsable, no. Porque vas a pagar todos los platos rotos de los demás. Pero si crees que una vez que has hecho la oposición, ya lo que tienes es un estatus dentro de una casta y que ya nadie te va a pedir responsabilidades, nadie te va a poder echar, nadie te va a poder replicar por nada, y tú ya has conseguido llegar a donde querías llegar, que es cobrando del erario público, entonces bienvenido para ti a hacer una oposición. Será malo para todos, pero bueno para ti. Es un tema para tratar en otro programa, el tema del funcionariado español. No vamos a ir, Diego, pero yo no puedo despedir el programa sin hacerte la pregunta de oro. ¿Cómo nos defendemos de esto?
El problema es que no es como nos defendemos individualmente, sino cómo vamos sumando cada vez más voluntades acumuladas, como pasó en la Revolución Francesa, que en un momento determinado digan ya está bien, hasta aquí hemos llegado. Mientras tanto, la única forma individual que tenemos cada uno de defendernos es tomando conciencia de las cosas y esperando que poco a poco cada uno, no renunciando a lo que creemos, lleguemos a ser el volumen, la masa social suficiente, la masa crítica suficiente para que las cosas cambien. Pero mientras tanto tenemos que cada uno ir tirando creyendo en que la responsabilidad es obligatoria, que no solo somos los sujetos de responsabilidad. Recordad que si la administración se cuela 3 días no paga un duro el funcionario, pero si me cuelo yo en la empresa sí pago yo, de mi bolsillo. Entonces, empezando a creer que las responsabilidades tienen que ser compartidas, empezando a creer que de alguna manera que la administración tiene que estar a nuestro servicio y no nosotros al servicio de la administración, aguantando el tiro, comiéndonos los mocos, perdón, ajo y agua, que hemos dicho siempre, y poco a poco ir consiguiendo una mayor conciencia social en torno a una burocracia que necesitamos, pero que en este momento nos sobra en un 70 o un 80%. Antes he dicho un 60%. Tranquilamente. Pero yo sí quiero con este programa con Biocambio de alguna forma, es posible que estén de acuerdo con nosotros, es posible que no, pero sí es importante que reflexionemos. Lo importante es que reflexionemos y por lo menos decir, coño, pues me la están jugando, pero bueno, por lo menos tengo el derecho al pataleo, o por lo menos ser consciente de que mi situación no es buena y que de alguna forma, pues por lo menos poder protestar, pero por lo menos pensar, reflexionar, no dejarnos llevar por el ruido que en ocasiones produce la información y dejarnos debajo lo que realmente importa, que es la información. Esa es la mejora civilizatoria, pero siempre y cuando no perdamos de vista que tenemos una responsabilidad en torno a ella, no solo es un deseo, es una responsabilidad. Cada euro que tiramos en un defensor del pueblo que no nos hace falta, es un euro que no utilizamos para paliar la malaria en el mundo. O es un euro que no utilizamos para dotar de mejores condiciones de vida o mejores condiciones de educación o sanitarias o laborales a esos colectivos que están tan en boca que decimos ahora que son dependientes. O para mejorar un poco las pensiones, pero seguimos tirando el dinero. Entonces, ¿otro ministerio? No pasa nada. ¿Otro ministerio? ¿Por qué? Porque mira, hemos llegado a un acuerdo, vamos a hacer otro ministerio, vamos a repartir tal. Oiga, el dinero, recordemos, no crece en los árboles. Seguimos teniendo una responsabilidad. Si lo aplicamos aquí, que sepan ustedes, primero, que es nuestro dinero y que los gestores de nuestro dinero han decidido gastarlo aquí en vez de gastarlo en otras prioridades. Entonces, tenemos que ser fiscalizadores de todo ello y críticos. Si cada vez que llegue el momento de las elecciones sacamos 4 pancartas, 4 eslóganes, 4 musiquitas, 4 tópicos mal utilizados y seguimos exactamente igual, en vez de exigir responsabilidad a nuestros dirigentes, no mejoraremos. No, porque además esto no es un problema de color o de partidos, no. Es que realmente el tema de la burocracia a todos les encanta y todos lo utilizan, y de igual el color que sea y cuando llegue, y solamente hacer una mirada para atrás, una mirada a la historia reciente, para darnos cuenta de ello. Pero si el Partido Socialista Obrero Español, o el PNV, o Esquerra Republicana de Cataluña empieza a decir que va a reducir a la mitad los costes estructurales no asociados a prestaciones, empezarán a lanzar un buen mensaje que no piensan lanzar en ningún momento. No, ni el cambio de la ley electoral, ni otra mucha serie de cosas. ¿A qué intereses sirven? A los suyos. Volvemos a lo de siempre. ¿A quién sirve la burocracia? A ellos. ¿De quién se sirve la burocracia? De nosotros. Diego, muchísimas gracias. Ha sido un placer, como siempre, estar con Diego Ortiz. El lunes tenemos partido de España a las 6 de la tarde, ¿no? Habrá que verlo. Habrá que verlo. Fijaros lo que nos está costando simplemente la tontería del VAR. Por ejemplo. Pues si tiramos dinero en el VAR, no lo tiramos en divisiones inferiores o en fútbol infantil. Que es donde al final salen los grandes jugadores. Los grandes jugadores y la calidad de vida y la salud de vida de chavales de 15 años que mejor están haciendo deporte y jugando al fútbol y con expectativas de poder jugar al fútbol que no metidos en un follón de narices en un descampado probando a ver de qué va el pico y la aguja. Diego Ortiz, como siempre ha sido un placer. Me encanta porque siempre conseguimos encontrar un prisma, una visión distinta a lo que nos rodea todos los días, incluso darnos cuenta de que eso que nos rodea todos los días se puede segmentar, se puede filetear y descubrir muchas cosas de ello.
Bueno, Muchas gracias, Diego, de verdad. gracias a vosotros. Amigos, ha sido un placer. Nos vemos, ¿vale? Un abrazo fuerte. Hasta luego. Arrebú. Arrebú. Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.